Lo hicimos, culés. Barça 2, Porto 1. ¡Ay, qué mal lo he pasado! Hemos sufrido, pero nos llevamos un partido en Montjuic en casa importantísimo, como todos sabéis. Si no ganábamos hoy, después de la victoria del Shakhtar, el run iba a ser tremendo y se complicaba. Vaya partidazo descomunal de Cancelo. ¿Qué tal? Soy César Romi, bienvenidos al vídeo directo. Estoy súper contento, lo he pasado fatal. La verdad que lo he pasado muy mal, porque el partido de hoy era muy importante. No sé vosotros, culés, ¿cómo habéis visto el partido? Yo creo que a partir del minuto 30, no antes del 30, el Barça le ha echado cojones, le ha echado pelotas y han jugado muy bien. Entendedme cuando digo que el Barça ha jugado muy bien, sobre todo le ha metido muchísimas ganas e intensidad, aunque en juego no estamos encontrando nuestro mejor nivel. Aún así, hicimos un gran papel en un partido súper importante, como todos sabéis. Teníamos que ganar este partido como fuera. De no ganarlo se complicaba un montón la clasificación, pero de ganarlo, primeros del grupo y a octavos como primeros, que es muy importante. El Barça podrá jugar octavos contra un equipo menor, quién sabe, o quizá no. Lo mismo toca un equipazo como segundo de grupo y nos cruzamos con ellos y nos revientan. O lo reventamos nosotros. Quiero que me dejéis vuestras impresiones sobre los jugadores que mejor han jugado el partido, pero yo lo tengo muy claro. Vaya partidazo que se ha marcado Joao Cancelo. Está completamente loco, gente. Completamente loco. Ha jugado en la banda izquierda. Ha reventado a todos los rivales cuando ha querido ir al ataque, y en defensa no lo ha hecho nada mal. El partido de Joao Cancelo, que ha sido el mejor del equipo, ha sido titánico, descomunal. Espera, suscríbete a mi canal de YouTube si te mola el contenido, también dale un like y comparte el vídeo. ¿Qué te ha parecido el partido del Barça? Se ha salido en todos los sentidos. Valde hoy era el sacrificado. Xavi puso en banda izquierda a Cancelo. De hecho, la alineación la clavé, justo la que dije ayer. Os voy a dejar el partido por aquí arriba. La clavé y no es para menos el partidazo que ha hecho Cancelo, porque la banda izquierda suele hacer muy buen papel y vaya papel. Es que ha sido el mejor del equipo. De hecho, de sus botas vino el primer gol. Los metió Pepe después de una tremenda empanada de Frenkie de Jong. Tenéis que verlo en las repeticiones del partido, porque Frenkie de Jong se empana dentro del área, bueno, yo diría que prácticamente toda la defensa, y Pepe nos mete un gol en el minuto 30, pero 2 minutos después, una pedazo de jugada de Cancelo termina en gol. Hizo lo que más le gusta, se fue por banda, slalom de uno, de otro, y la colocó al palo largo. Muy buen gol de Joao Cancelo, que, ojo, nos permitió meternos en el partido, y esto es muy importante, muy rápido. El Barça está acostumbrado últimamente a empezar perdiendo. Y esto es muy jodido, porque hay que reconocer que cualquier equipo del mundo, cualquiera, no solamente el Barça, si empieza perdiendo, bueno, puedes remontar si tu equipo es mucho mejor, pero la cosa se complica, y el Barça, cuando empieza perdiendo, en la cabeza empieza ese run que no te deja tirar para adelante, y al final se nos complican todos los partidos. Y otro que ha hecho un partidazo y nadie se lo esperaba, Iñaki Peña. He leído muchísimos comentarios en Twitter hablando de Iñaki Peña. Joder, es que Ter Stegen no está, ya verás tú, van a llegar y van a meter gol. Pues Iñaki Peña, señores culés, lo ha hecho excelente. Muchas jugadas las ha parado y muy bien. Estaba donde tenía que estar, a pesar de que el otro día cometió un fallo, creo yo, en el gol que se comió contra el Rayo, pero Iñaki Peña hoy ha estado muy, pero que muy bien. ¿Y de quién viene el segundo gol? Pues el segundo gol ha sido de Joao Félix. También ha jugado un buen partido. Evidentemente nadie ha jugado al nivel de Joao Cancelo, pero después de una jugada precisamente de Cancelo con Joao Félix, la conexión portuguesa, un golazo que empezó en una jugada en banda, acabaron los dos dentro del área, pase de Cancelo y empujó Joao Félix dentro de la portería. Me sorprendió mucho que Xavi una vez más la haya liado poniendo a Araujo de lateral derecho. Y me diréis, bueno, pero si ha jugado bien. Gente, me da exactamente igual. No es lo mismo la salida de balón y la calidad técnica que tiene Koundé que la que tiene Araujo. Tampoco la mental. Considero que Araujo debe jugar siempre de central. Y que Koundé, si no quiere jugar de lateral, que se acostumbre y que se aguante. Es mi opinión, creo que Koundé debería jugar de lateral, y si no le gusta jugar en esa posición, pues que se aguante. No podemos estar permitiendo que en el Barça un futbolista no quiera jugar en determinada posición y el equipo empeore, sobre todo en salida de pelota, por tener a Araujo de lateral, que
Otra cosa no, pero calidad técnica le falta, es evidente, y cuando los equipos contrarios presionan mucho, se nota mucho en la banda derecha que a Araujo le falta esa chispa para salir con balón jugado. Y quiero hacer una mención especial por Rafinha. Le han caído muchísimos palos a Rafinha por este partido y por muchos otros. Le exigimos un montonazo al jugador brasileño y es normal, pero yo voy a explicaros por qué creo que Rafinha ha hecho también un partidazo. Y no solamente me refiero por tema futbolístico con balón. Yo entiendo que cuando no se va uno contra uno o cuando falla un tiro que podía haber sido gol, todo el mundo le critique. Rafinha no es Dembélé en el 1 contra 1, ni es Vinicius, ni es Rodrigo, ni es cualquiera que sea especialista en el 1 contra 1. No lo es. Y sabemos muy bien que nos desespera, a mí también, cuando hace esas acciones 1 contra 1 y casi nunca se va de su par. Pero también hay que reconocerle a Rafinha que el trabajo sin balón que ha hecho, por ejemplo, en el partido de hoy contra el Porto, ha sido excelente. Y también a partir del minuto 30, que todo el equipo en conjunto mejoró, también empezó a mejorar tanto en dinamismo como en los desmarques, que aliviaba muchísimo al equipo. Rafinha yo creo que ha hecho un buen partido porque ha estado sin balón súper bien, súper activo, súper intenso. Y estas son las estadísticas, no está mal, pero evidentemente muy mejorable. El juego colectivo, ojo, colectivo del equipo tiene que mejorar muchísimo. A mí me sorprendió cómo en la primera parte la conexión Pedri, Gundogan y De Jong, y por eso no los nombro en este vídeo, fue muy deficiente. Frenkie De Jong quizá fue el mejor del partido, pero tampoco estuvo excelente. Sí que es verdad que esa conexión de esos tres futbolistas yo esperaba bastante más, porque tienen una calidad tremenda. Aún así, fijaos en los pases que hemos dado en este partido. 470 pases, 390 pases del Porto. Creo que bastante deficiente esta estadística y la precisión de pase del 81%, prácticamente igual que el Porto, también deficiente. Pero bueno, en cuanto a tiros, 21 tiros, solo 7 a puerta y solo 2 goles. Esto es una estadística que este año nos falla y tenemos que mejorar. Somos un equipo que, aunque parece que no, estamos generando bastantes ocasiones, pero es que no aprovechamos prácticamente ninguna de ellas. Hoy sí, ¿eh? Hoy sí. Xavi hoy estará súper contento. Bueno, yo creo que todo el mundo le hemos pasado fatal, pero al final hemos conseguido el objetivo. Clasificados en Champions después de 2 años sin pasar de fase de grupos, como primeros de grupo, y veremos a ver lo que nos depara en octavos de final. Xavi y el equipo, buen trabajo hoy, muy intensos y se les vio con muchas ganas.